se acerca el verano y con ello para muchos llegan las ansiadas vacaciones. Y justo ahora, cuando vamos a dejar unos días la casa sola, es cuando muchos se plantean si su hogar es seguro. Como cada año, los cuerpos y fuerzas de seguridad sacan una campaña con consejos para evitar que los días que se suponen de descanso se conviertan en un tormento al volver a casa y ver que ha sido víctima de un robo. Para la Policía Nacional, el principio básico en cuanto a seguridad de las viviendas es que hay que ser el mejor, pero no solo ahora en verano, sino los 365 días del año. Hoy vamos a hablar de seguridad y la Policía Nacional nos va a dar una serie de consejos a tener en cuenta para sentirnos más tranquilos y seguros en nuestros hogares. Para hablarnos de todo esto nos acompaña la inspectora de la Policía Nacional, María de los Reyes Fernández. Buenos días. Buenos días. Buenos días, bienvenida. Muchas gracias. ¿Es importante inculcar a las comunidades de vecinos de dotar de seguridad a los edificios y recintos? Sí, es estrictamente necesario en realidad concienciar a los ciudadanos de dotar a sus viviendas y los edificios de medidas de seguridad que aumenten la resistencia al ataque de los delincuentes. Parece que la competencia de la seguridad es exclusiva de las fuerzas y cuerpos de seguridad, pero en realidad tiene que empezar por uno mismo, desde los propietarios que hagan inversión individual en puertas, en cerrojos, etcétera, como una actitud preventiva diaria, como inversión colectiva por parte de las comunidades de propietarios y, como no, por nuestra parte en la prevención y en la represión del delito. Pero sí, es estrictamente necesario que empiecen por uno mismo. Sobre todo porque sí parece que cuando uno vive en una vivienda unifamiliar se toman precauciones cuando vive en una casa que tiene un poquito de jardín, que está aislada hasta cierto punto de su vecino por el muro, pero cuando uno vive en un edificio, como que con la puerta de entrada al edificio ya basta y a lo mejor no es así, ¿verdad? Sí, es cierto, parece que se disuade un poco la responsabilidad, somos muchos en el edificio y parece como que no adquiere uno un poco esa responsabilidad. Pero sí, nos encontramos muchas veces con las puertas abiertas de los edificios, que es como dar manga ancha, ¿no?, al delincuente, sin tener ningún tipo de resistencia entrar al propio edificio. Entonces, sí, hay que concienciarse en medidas básicas, como siempre cerrar la puerta detrás de ti, eso es obvio, sí. ¿Somos los ciudadanos muy confiados en esto no me va a pasar a mí hasta que me toca? Sí, en realidad el que está concienciado de implementar medidas es el que ha sido víctima de un robo o el que un familiar ha llegado o un amigo ha sufrido un robo en domicilio. Si no, es raro, es más, el 75% del inmobiliario aquí en la provincia de Tenerife es altamente vulnerable a los ataques. Se necesita muy poco tiempo para entrar en una vivienda. Además, lo curioso es que el horario en el que más robos en domicilio hay es por la mañana, a plena luz del día, cuando más gente hay por la calle, que es como de 10 de la mañana a 1 de mediodía. Sí, el delincuente aprovecha un poco que la ausencia de personas en los domicilios por razones laborales o por estudios y también porque pasa bastante desapercibido. Una persona entra a un edificio, normalmente se encuentran las puertas abiertas, hay ruidos que solapan el propio ruido que hacen al intentar acceder a la vivienda. La sociedad en sí misma distrae un poco los propios testigos, ¿no?, que puedan ver. Por la noche cualquier cosa llama la atención, la gente está más, se sugestiona más, pero por el día no. La gente está a lo suyo y no observa. Claro, y a lo mejor pierde medidas de precaución que a lo mejor sí se toman por la noche o los fines de semana, algo pues que no se adopta en los días de entre semana y más a mediodía, pensando que no va a ocurrir nada. Inspectora, se han reunido con representantes de comunidades de vecinos para dar cuestiones básicas. ¿Cuáles son las dudas que más surgen por parte de los representantes de comunidades de vecinos? Bueno, más que dudas, ellos solicitan qué tipo de medidas, sobre todo la gente mayor, qué tipo de medidas tiene que tomar. Y bueno, hablando del periodo vacacional que viene, nosotros lo que solemos recomendar es que no comenten ausencias, salvo a personas de máxima confianza, ausencias prolongadas, que no publiquen en las redes sociales fotografías o vídeos de que no están en su domicilio, sino a posteriori. Pueden presumir de su viaje, pero a posteriori, no hay problema. Que dejen a un vecino de confianza una llave para que entre a la vivienda cada 2 días, encienda luces, encienda la televisión, o que se implementen, que es bastante sencillo y económico, temporizadores que enciendan los dispositivos, la televisión. Es más, los Smart TV a día de hoy tienen temporizadores, que se enciende la tele a tal hora, por ejemplo, por las mañanas, de 10 a 1, tener la televisión encendida, que haya ruido en la vivienda, de tal manera que el delincuente que se pone en la oreja, en las puertas, escuchen ruido
y no entren, porque ellos nunca quieren que haya nadie en la vivienda. Eso iba a decir, normalmente roban de mañana porque evitan que haya alguien dentro, porque el tipo de robo, de delito, si entran en una casa que hay alguien, a lo mejor puede ser diferente a cuando por el día a lo mejor está vacía, por lo que puede pasar en el interior, ¿no? Sí, efectivamente no es lo mismo penalmente hablando un robo en domicilio, o sea, un robo en domicilio así, que un robo en domicilio que pueda derivar en un robo violento porque alguien se resista al ataque, causes unas lesiones, entonces ya deriva un robo violento, que las penas son más altas, el ingreso en prisión es bastante probable y bueno, ellos lo que no, y además más que nada porque lo que no quieren es ser detenidos, ellos prefieren correr menos riesgos y tener botines menores que correr riesgos y acabar en prisión, obviamente. ¿Y de qué perfil de delincuentes estamos hablando? Me refiero a los que está señalando, inspectora, que entran a las casas a mediodía, que son bastante habituales. ¿Son delincuentes de aquí? ¿Son bandas organizadas? El delincuente de la isla de Tenerife es autóctono, principalmente es autóctono, es poco especializado, no está profesionalizado. No tenemos bandas organizadas. Bueno, puede venir de vez en cuando alguna organización criminal rumana o chilena, pero es muy poco habitual, tenemos esa suerte. Entonces tenemos delincuentes poco especializados que utilizan herramientas poco sofisticadas y es eso, pretenden hacer robos de poca cuantía, sin mucho riesgo y rápidos. Estábamos hablando de consejos a las personas a lo mejor que les puedan entrar en la vivienda, pero en caso de edificios, comunidades de vecinos, es a plena luz del día, a lo mejor no hay nadie en esa vivienda, pero el vecino está entrando en la suya que es enfrente y ve algo sospechoso. ¿Qué consejos les dan a esa persona? ¿Que denuncien? ¿No suelen denunciar por miedo? ¿Qué ocurre? Bueno, es cierto que en las investigaciones nos encontramos problemas con esto, con la falta de colaboración ciudadana. Es comprensible por nuestra parte y tampoco presionamos en ese sentido el miedo a las represalias. ¿Por qué? Porque al final el delincuente ya en la parte judicial tiene acceso a la información sobre los testigos, quién es la persona que ha testificado, incluso los ven en sede judicial si no ponen las medidas de los biombos o solicitan ser testigo protegido. Entonces es complicado a veces la gente que se resiste a denunciar conseguir que colabore. Pero bueno, hay mucha gente que lo hace, que está implicada, que tiene conciencia social y bueno, nosotros pedimos por favor, la verdad, que se siga en esa línea porque muchas veces lo único que tenemos es el testimonio de alguien que lo ha visto y necesitamos que nos reconozcan a ese delincuente y que agarrarnos a algo, porque como no hay medidas de seguridad, no hay cámaras, no hay alarmas, hay muchos sitios que no tienen vigilantes de seguridad, no dispones de nada de lo que tirar. Me decía, inspector, que en el caso de un robo en un edificio, hasta cierto punto, cuando alguien entra a robar en la vivienda de un vecino, casi están entrando en nuestra propiedad. Sí. O sea, deberíamos tomarlo casi como una agresión sí, a nuestra propia propiedad porque ha sido en nuestro edificio, ¿no? Sí, es así. Lo que pasa que, bueno, cuando ves un poco que es... Bueno, que no ha sido a mí. Sí, lo que haces es, bueno, yo voy a tomar medidas preventivas a partir de ahora, voy a cambiar mi puerta, mi bombín, etcétera, pero... No, la gente no se implica demasiado, la verdad, a veces, pero bueno. También incluso estábamos hablando ahora en edificios, hora laboral, que a veces hay oficinas en el bajo, en el primero, y directamente la puerta de entrada está abierta pues hasta mediodía o hasta la tarde, que también facilita ya tienen acceso al edificio por dentro y ya lo único que tienen que hacer es buscar una casa. Sí, efectivamente. Nosotros recomendamos siempre en las puertas de los edificios que haya cerraduras electromecánicas, que son puertas que tú abres y se cierran automáticamente y echan el cerrojo, de tal manera que no está abierta o que al ser electromecánica y echar el cerrojo, no se puede abrir con el resbalón, que es una forma muy sencilla y muy rápida de abrir por parte de los delincuentes. Entonces, que tengan un muelle arriba, en la parte superior, que ayude a hacer el cierre electromecánico, pues es una medida básica para nosotros. Algunas veces incluso las personas dicen, pongo la llave por detrás y la paso y ya imposible que la fuesen, pero eso realmente no es cierto. No, la verdad que hay una especie de leyenda con eso de que poner la llave dentro de la puerta y cerrar perjudica, o sea, no le da facilidad al delincuente y es al contrario. Depende de qué tipo de cerradura tengas, si es de doble embrague, de bombín que digas, si es de doble embrague, es indiferente si la tienes puesta o no. Y si es de simple embrague, como se suele llamar, ayuda al delincuente a percibir dónde está ubicada la llave y es como que le facilita incluso la apertura de la puerta. Así que
olvídense de dejar la llave puesta en la... Que no significa que estemos haciendo no, nada para en impedir que absoluto. entren. Solo sirve para que no se te olvide cuando vayas a salir de casa, pero para nada más. Bueno, y desde 2017 se está notando un descenso en este tipo de robos, afortunadamente. Sí. En comparación con el año pasado, ¿tenemos algunos datos del inicio de 2019? Sí, nosotros la verdad que desde 2017 hacia atrás, los 8 o 10 años anteriores, con la crisis financiera los robos en domicilios aumentaron muchísimo, desproporcionadamente. Pero es verdad que en 2018 ya denotamos un descenso significativo. Hubo en 2017 un total aquí en la provincia de Tenerife, en la competencia territorial de la Policía Nacional, 859 delitos y este año, o sea, el año anterior, en 2018, 742. Eso ya denota un descenso considerable. Pero es que en 2019, en lo que llevamos de año, el año pasado había 360 robos en domicilio y este año estamos por 157. Entonces, la verdad que es cierto y bueno, se debe principalmente a que hay más efectivos de las fuerzas de seguridad, se ha aumentado, no todo lo que quisiéramos, pero se está aumentando y que se han metido en prisión a delincuentes que se dedicaban en exclusiva a esto. El año pasado hubo varias, tanto la Guardia Civil como nosotros, detuvimos varias bandas organizadas dedicadas a esto y se ha visto en los resultados. Pues nos quedamos con este dato tan positivo. Muchísimas gracias, inspectora, por venir. Gracias a vosotros. Bueno, desde luego